Bueno, la clase pasada que estuvimos, bueno, haciendo primera revisión, no sé, la primera clase, hablamos de varios temas, pero digamos que los enfocamos al final en los chakras, que era el chakra raíz, y el Svadhisthana, que era el segundo chakra, pero no lo pudimos profundizar tanto, entonces igual queríamos traer como un pequeño reto, un retomar, ¿no? Que Santi también quería hacer algunos aportes sobre el chakra raíz también. Sí, generalmente nos sucede siempre, pues, un tema con la logística del tiempo, ¿no? Que a veces es un tema tan profundo que realmente, imagínate, trabajar solamente un chakra, hay libros enteros de solamente un chakra, y pues a veces de una u otra manera nos toca pasar de una manera muy puntual, pero bueno, tratando de dejar como las mejores herramientas. Entonces voy a compartir acá una imagen para que retomemos un poquito ya de manera un poco más sintetizada el paso, el análisis del primer chakra. Denme aquí un momento para descargar la imagen, para compartir la imagen. Y bueno, el primer chakra, decíamos la clase pasada que inclusive hicimos una meditación para conectar desde este primer chakra, que es el chakra raíz. Aquí está. También queríamos traer con Mili a colación un poco el tema de que de una u otra manera, eh, en la clase pasada dejamos a entender que hay muchos bloqueos, ¿no? En todo esto, este trabajo de lo que implica activar el Kundalini, pero también queremos que de una u otra manera no nos quedemos tanto bueno, en esa parte negativa, que de una u otra forma, yo creo que en este momento la mayoría de seres humanos, cuando empezamos a activar la energía Kundalini, nos vamos a encontrar que es, por ejemplo, toda esa sombra de la culpa, del resentimiento, de la envidia, de la falta de confianza, del miedo, ya que está depositado en el primer chakra, sino también enfocarnos en una parte un poco más constructiva y es, bueno, ¿qué hacemos de una forma un poco eh, general, por decirlo de una forma muy general, porque esto es mucho más profundo? ¿Qué hacemos entonces para activar o cómo leer ese primer chakra, ¿no? Entonces acá hoy les queríamos compartir esta pequeña imagen sobre el chakra raíz. Y es, bueno, hay un decreto que me parece interesante que podamos pensar con Mile y es ese sostén la raíz, ¿no? ¿Cómo podemos sostenernos a nosotros mismos en nuestro propio cuerpo? Y yo creo que lo más importante en todo esto es que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo es nuestra postura constantemente. Ya, si yo, por ejemplo, estoy todo el tiempo así, cuando yo me siento, ¿cómo queda ubicado mi chakra raíz? Es decir, las primeras vértebras de mi columna. ¿Ya? Y entonces vemos, por ejemplo, acá esta imagen, ¿no? Que es la imagen muy clásica del Buda o la posición Zen, pero que de una u otra forma, más allá de ser un estereotipo o una idealización del estado de iluminación perfecto, es más que todo encontrar ese balance y ese equilibrio en mi relación con el cuerpo y la forma en la que yo habito el espacio a través del cuerpo, ¿ya? Mientras nosotros trabajemos algo tan fundamental y elemental como la postura, pues de una otra manera, de ahí va a depender nuestra relación con el enraizamiento. Entonces, acá hay un gran decreto y es que el primer chakra nos conecta con el yo soy, ¿ya? ¿Dónde estoy? ¿A qué pertenezco? ¿Ya? ¿Cómo de una otra manera me siento perteneciente a mi cuerpo? Esos son los grandes cuestionamientos del chakra raíz. Mile, ¿te gustaría complementar algo acá con relación al chakra raíz? Sí, que también tiene su complemento con aspectos de personalidad, por ejemplo, al ser el chakra que está conectado con la creatividad y con la autoestima, y los otros también, pero digamos que estos primeros cuatro chakras están también íntimamente conectados, ¿no? Obviamente, son parte de un sistema, ¿no? Em, y está relacionado con la creatividad, ¿no? Entonces, una manera de trabajar, no solamente con el chakra raíz, sino con los primeros cuatro chakras, es estimular la creatividad de una manera constructiva, porque una manera negativa, digamos, de aplicar la creatividad puede ser el overthinking o el estar creando escenarios de situaciones que no existen, aunque yo ya me estoy adelantando a los hechos, o sea, puedo estar utilizando de una manera tal vez no productiva, o no sé si no productiva es lo que quiero decir, pero de una manera negativa
cómo la creatividad puede tomar otra corriente, ¿no? Otro rumbo. Y bueno, aquí lo importante es cómo redirigimos esa creatividad hacia algo mucho más fructífero, que puede dar algún fruto, eso, que se puede utilizar para crear, como dice la palabra, ¿no? O sea, por eso el chakra raíz obviamente es el que está íntimamente relacionado con la creación, ¿no? Al ser el primerito de todo y el que está localizado justo en esta zona eh, tan genital y de los huesos sacros. Pues maneras en las que pueden, digamos, tratar de estimular esta zona, de limpiar la energía también de esta zona, obviamente es a través de las poses, que el yoga es buenísimo para esto y cada pose tiene em, funciones específicas que están dadas para desbloquear estos puntos energéticos, ¿no? Pero también se puede trabajar, por ejemplo, con la aromaterapia, como ven, hay olores relacionados, que es como el jazmín, el lan, la naranja, el sándalo. eh, Pueden utilizar estos olores en casa y al mismo tiempo visualizar ese chakra raíz, imaginar como un poco como la meditación que hicimos la semana pasada, ¿no? Es simplemente tomarse unos 5 o 10 minutos para visualizar la energía del chakra, para visualizar el chakra como tal, la parte anatómica, cómo se ve por dentro, imaginárselo todo sano. Em, Piedras y cristales asociados están la cornalina, la calcita naranja, la piedra luna, para las personas que les gusta tener cristales y todo eso, estos cristales ayudan también al trabajo energético de estas zonas. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos asociados que pueden dejar ver que hay un bloqueo en este chakra? Es el miedo al cambio, problemas sexuales, problemas en las vías urinarias. Por ejemplo, hay personas que tienen constantes infecciones, pero obviamente todo está relacionado también, no, y estamos viéndolo desde el eh, Tantra Kundalini, pero también ahora vamos a ver unas imágenes de cómo en la medicina china también se ven estos puntos energéticos y le damos entonces como un complemento también ahí, tal vez un poco más médico a nivel de los órganos y sistémico, ¿no? Sí, Ujú. sí, yo creo que complementando lo que estás diciendo, es muy importante ver cómo el chakra raíz se conecta con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, al estar conectado con el sistema inmunológico, y si yo, por ejemplo, estoy todo el tiempo con miedo, sintiéndome inseguro, sintiendo que de una otra manera no puedo salir de mi zona de confort, o si llegan nuevos cambios, entonces, digamos, me desestabilizo. Lo que va a hacer el cuerpo y lo que va a hacer nuestra energía es estar en constante mecanismos de defensa, ¿ya? Estamos todo el tiempo defendiéndonos. Eso hace que de una u otra manera nuestro sistema urinario se infecte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nuestra energía va a estar en constante ataque, atacando la realidad, atacando inclusive lo que ingerimos, las relaciones, por ejemplo, porque de una otra manera, cuando el miedo nos invade, lo que hacemos es defendernos. Por eso es tan importante conectar con el yo soy y es con la confianza también. Encontrar en medio de todo ese miedo la confianza. Lo otro que me parece interesante que también estabas mencionando es el tema de, bueno, cómo el chakra raíz es el motor de todo lo que creamos, ¿no? Y cuando hablamos de creación estamos hablando no solo en el plano artístico, sino que también estamos hablando en el plano científico o en el plano de las relaciones que creamos, en el plano también de los proyectos que iniciamos, ¿no? Desde dónde los creamos, cómo los creamos. Entonces me parece muy importante, quiero comentarles así, yo creo que también Mile tiene varias experiencias que nos podría compartir desde su experiencia, digamos, en consultorio, en la clínica. Y hoy, por ejemplo, hoy estaba trabajando con un chico que empezó un proceso también, digamos, personalizado con el respecto a la sexualidad tántrica. Y él me decía, mira, yo realmente, su motivo de consulta fue, yo voy a empezar un proceso porque me han robado 3 veces, ¿ya? Él de repente crea mucho dinero, crea gran empresa y de una u otra manera lo roban y pierde todo. Entonces, él me dice que de una u otra manera se da cuenta que parte de los motivos o uno de los trasfondos psicológicos que él le ve a esto es que de una u otra forma él se siente adicto a la masturbación. Entonces, se masturba todos los días y de una u otra manera siente que eso tiene que ver con esa pérdida de dinero y esa pérdida de que sus proyectos de una u otra forma fracasan.
Entonces empezamos a analizar un poco eso, ¿no? Cómo de una otra manera la forma en que derrochamos la energía de nuestro cuerpo se conecta con la forma en que se derrochan lo que creamos, ¿ya? Entonces muchas veces hay personas que están creando y poniendo toda la energía en algo, y de repente eso se termina destruyendo y dañando. Es decir, que no se puede contener. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver hasta qué punto mi propio chakra raíz me contiene a mí mismo, contiene mi cuerpo, y de una manera desde esa contención creo abundancia. Por lo menos hoy en día, todo este marketing de la espiritualidad y todo esto de la nueva era y todo, nos dice como suéltalo, suelta. Todo el mundo anda diciéndole por allá a todo el mundo que suelte, 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 suelte. Pero hasta qué punto también nos contenemos a nosotros mismos. Sí, hay que soltar una cantidad de cosas, hay que soltar, por ejemplo, traumas, hay que, más que soltar, desamarrar ciertos bloqueos energéticos, hay que soltar inclusive muchas cosas del pasado que pueden estar como contenidas, pero de una otra forma, la otra pregunta complementaria tiene que ser, bueno, ¿y yo qué voy a contener? ¿Qué quiero recibir también? Entonces nos quedamos muchas veces en el soltar y en el soltar, muchas veces también desde el no merecimiento. Entonces, por eso es fundamental empezar a conectar con, bueno, ¿cómo está mi chakra raíz? Y Aquí viendo como un dice poco, el, ay, perdona, perdona, no, dale, dale, dale. dale, ¿seguro? Como dice que sí, Ah, dale. bueno. Sí, es la base de uno mismo. O sea, si la pregunta acá es cómo está tu base, cómo está la base de ti mismo. Esa es la pregunta inicial. Si mi base se siente confusa, perdida o resquebrajada, sin soporte, eso nos dice algo también de nuestro estado interior, ¿no? No, ¿Cuáles son no mis solo fundamentos? en cuáles son mis fundamentos, exactamente, tal cual, tal cual. Bueno, continúa con que ahí como para no quedarnos tanto tiempo en el chakra, pues igual les queremos pasar estas imágenes porque ahí pueden ver cómo pueden estimular cada chakra. Y por ejemplo, hay hierbas medicinales, está la naranja y la damiana, por Pero este ejemplo. ya es el siguiente chakra. Ay, Ya mira, no me pasamos he ni del, dado cuenta, sí, ya vi, sí, y mira el color, yo toda la loca acabé de acá. pasar, la acabé, es que Sí, la sí. acabé hace un instante. Ya acá estamos chakra sacro. Ajá, exacto, estamos en el En el de sacro, acá tal cual. estamos viendo que la hierba será el tilo y el romero, que sirve mucho como recibir la energía de esta planta. Ujú. Sí, Em, pero bueno, ya bueno, acá pasamos un poco el saco. sí, vale. Em, bueno, este chakra que está conectado también con el miedo, digamos que dentro de todo este esquema de los canales energéticos que son los chakras, también ellos están íntimamente conectados con el sistema endocrino. O sea, es decir, que cada chakra, los 7 chakras están relacionados a 7 glándulas endocrinas que tienen funciones de regulación homeostática y de reproducción y de estados de ánimo, de estrés, tienen un montón de funciones este sistema endocrino y cada una de las glándulas en sí, ¿no? Entonces, el segundo chakra está relacionado con las glándulas, las gónadas, en este caso sería todo lo que son los ovarios, el, el, el sistema urinario, eh, y en el caso de los hombres, pues serían los testículos, ¿no? Las gónadas, las gónadas masculinas. Cualquier tipo de bloqueo que esté relacionado en esta zona va a estar relacionado a un miedo al cambio, también está relacionado a los problemas sexuales y pues obviamente como decía, los problemas en las vías urinarias, ¿no? Porque trabaja justamente con esos órganos que están en esa zona, no solamente con los órganos, sino directamente con las glándulas como tal, ¿no? Em, en, en caso de que no esté bloqueada la energía y esté, digamos, con vitalidad del cuerpo también, esto se va a manifestar a nivel de este chakra en un disfrute de las relaciones, de la amistad, la búsqueda de la belleza, el placer, la vitalidad, la sensualidad. O sea, hay una apertura, eso, hay una apertura hacia el disfrute también de las cosas, ¿no? De eso, de poder disfrutar de mis relaciones. Cuando hay un bloqueo, es todo lo contrario. Mis relaciones tienden a ser más conflictivas. Eso. Sí, Eh, ujú, sí, sí. a mí me parece importante, interesante acá
ver un poco la relación del primer chakra con el segundo, ¿no? En la medida en que yo creo, empiezo a confiar en mí, empiezo a conectar con realmente yo quién soy en ese primer chakra, es decir, me enraizo a lo que soy, entonces ya paso a, bueno, ya desde esa digamos, contención, empiezo a conectar con el sentir, ¿ya? Entonces, es interesante ver la relación entre el elemento tierra del primer chakra con el elemento agua del segundo chakra. Es decir, desde la estructura, desde esos fundamentos y esa base, entonces paso yo a lo que no tiene forma, que es el agua. Como la tierra conecta con el agua y desde allí es que fecunda, ¿no? A nivel, digamos, un poco simbólico, la relación entre los chakras. Entonces ya acá pasamos a eso que ya no tiene forma, que no tiene estructura, que es ese mundo profundo, ese mundo que a veces puede deformarse, que está en constante movimiento, que está en constante cambio, que es el agua. Veamos la representación de un río, veamos la representación del mar, veamos la representación de un Las lago. emociones también. Este es un chakra que está muy conectado con las emociones y se ve influenciado por las emociones también. Por eso tú decías lo del miedo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes bloqueos del chakra sacro es el miedo. Si en el primero era un poco también relacionado con la culpa, con el no pertenecimiento, acá uno de los bloqueos fundamentales, bueno, es que al final todos los chakras están conectados y el miedo puede también bloquear el chakra corazón. Pero digamos, de una manera u otra va a estar, el núcleo central de eso va a estar acá, en el chakra sacro. Lo otro interesante es empezar a ver también la relación de los colores. El chakra raíz era rojo, ¿ya? De una otra manera también es importante conocer esto para aprender a dirigir la energía. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una meditación o estamos inclusive teniendo relaciones sexuales y empezamos a visualizar el color rojo en el chakra raíz y a visualizar también el color naranja, por ejemplo, digamos a través de meditación, yo puedo crear a través de un proceso de imaginación activa energía para movilizar cómo me siento. Y es algo que uno lo puede hacer. Yo por lo menos lo hago mucho con talleres de meditación para niños. Y es bueno, vamos a visualizar un color, por lo menos vamos a, me duele el estómago, bueno, vamos a trabajar un poco con visualizar el color naranja y empezar a imaginar y a crear energía en nuestro estómago. A veces en las meditaciones las personas, no sé si a mí también te ha pasado, que es como, bueno, vamos a hacer una meditación guiada y hoy vamos a trabajar con el color dorado, ¿cierto? Hacemos la meditación 2 horas, pero hay personas que conectan mucho, pueden visualizar el color, pueden visualizar todo, digamos, la meditación ya. Y al final, algunas personas me dicen como, mira, yo intenté las 2 horas y no pude ver el color dorado, ¿cierto? Y lo que yo quiero, lo que yo trato de rescatar siempre con esto es no ver la meditación como un estado místico que va a llegar una revelación, sino que el estado de la meditación también se conecta con la capacidad de nuestra mente de crear, de imaginar. Entonces, en lugar de estar esperando que el rayo dorado aparezca, imaginemos el rayo dorado. Y al imaginar ese Ujú. rayo dorado, podemos visualizar cómo está nuestro cuerpo y dirigir energía. Es el poder de la imaginación, que es la gran frase de John Lennon, ¿no? Imagina, sueña que otro mundo es posible, ¿no? Pero aquí exacto, es como dejar de satanizar, ridiculizar, quitarle el poder a la imaginación. Y yo creo que esto, tanto Milena como yo, lo podemos ver mucho en la maestría de psicología analítica, y es darnos cuenta de que si hay un poder sanador y transformador en nuestra vida psíquica, es la imaginación. ¿Ya? Si nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que hay en esta ciudad es imaginado y creado por la mente. Si nosotros vemos Ujú. una silla, la imaginó primero un ser humano y después la creó. Si nosotros vemos el lenguaje, primero fue parte de la imaginación, se imaginaron letras, se imaginaron sonidos y después se crearon. Entonces, darnos cuenta de que la imaginación es un gran poder y yo creo que acá el yo siento se conecta un poco con eso. ¿Qué podemos imaginar? Y desde esa imaginación, ¿qué podemos crear? Les puedo compartir ya una pequeña anécdota para cerrar con esto y saltar entonces al tema de la noche ya central. Em, Hace el jueves, yo recuerdo que me desperté como un poco congestionada, me estaba sintiendo mal, ¿te acuerdas que te había dicho que estaba como resfriándome, no sé qué? Bueno, yo busqué de todo, todos los remedios habidos y por haber, los chinos, los tibetanos, los ayurvedas, todo, y me los tomé todos. Mentira, no fue tan exagerado, pero sí fueron un buen paro. Y además de eso, ya yo venía estudiando hace algún tiempo la relación
de la imaginación aplicada a la meditación como una técnica de sanación. Ujú. Esto lo estoy diciendo de una manera bien occidental, lo digo porque esto en el Tao tiene otra manera de abordarse, pero básicamente viene también de ahí, ¿no? De que hay muchas meditaciones taoístas en las que se habla de curación, de sanación del cuerpo, y uno cuando lo lee por encimita dirá, ay, no, pero esto qué es, esto es una cosa, ay, qué ese rato, y podrán imaginarte allá sentado al lado de Buda, yo no sé. No, simplemente la meditación ha consistido en literalmente imaginar tu cuerpo sanando de algo. Y más allá de que sea que eso te vaya o no sea lo que te vaya a curar, para mí, lo que yo me he encontrado en el camino es que te cambia la actitud hacia tu proceso de curación, es hacer ese tipo de trabajo. Porque si yo estoy pensando en el resfriado, digamos, ay, me siento mal, me duele la cabeza, ay, qué horrible, qué pereza estar así, y ya uno, toda la energía se centra ahí, ¿no? A ese nivel. Qué horrible, qué feo, la negatividad, detesto esto que me está pasando, ¿por qué me pasa a mí? Todo el mundo está bien menos yo. Ahí empieza todo el bla, 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 y que yo empiezo a generar más estados negativos, ¿no? Ya por si me siento mal, genero otro estado negativo, eso ralentiza mi proceso de curación. Entonces, esta meditación que hice estaba centrada en, bueno, como era el tema del resfriado, estaba centrada en imaginarte, por ejemplo, a tus fosas nasales vaciándose, o sea, que si había, se sentía como seco, que te los imaginaras todo como diluyéndose, que salía del cuerpo, que si las glándulas las veías, las visualizaras rojas primero y luego poniéndose rojas, rosaditas de nuevo, como un poquito más claritas. Y era toda la meditación guiada centrada en eso, en primero que todo visualizar cómo el virus o lo que sea que te está atacando en ese momento, te está atacando esa zona y luego visualizarla cómo se vería anatómicamente en su estado saludable, ¿no? Entonces es prácticamente imaginar a tu cuerpo sanando. Y eso, no les voy a decir que eso fue lo que me sanó, porque obviamente hice un montón de cosas que me ayudaron a eso, por supuesto, pero me ayudó a cambiar mi estado, mi actitud hacia cómo estaba enfrentándome al resfriado. Más que estar en el estado negativo de, ay, qué pesar, qué pereza, pobrecita yo, más bien dediqué el tiempo a imaginarme sanando, a relajarme, a permitir que todo mi sistema entrara en un estado mucho más profundo de relajación. Eso permite que el cuerpo utilice la energía para curarse y no para estar generando estados emotivos, porque todo eso es energía, todo eso requiere un uso energético. Entonces, el poder de la imaginación es grandísimo y está bien, no vamos a decir que vas a levitar o que te va a traer el cáncer, no estamos hablando de ese tipo de cosas, pero es un buen complemento y no lo descartaría ni diría que no es válido, o sea, sí lo es porque me cambió mi actitud hacia cómo me estaba enfrentando a lo que me estaba pasando. Entonces, y eso está científicamente demostrado, dependiendo de la actitud que tú tengas al momento en el que te enfrentas a un diagnóstico, de eso depende tu capacidad de recuperación, básicamente. Exacto, es un tema de actitud y de, por ejemplo, lo que decías del cáncer, ¿no? Hay pacientes, y cada caso, ¿no? Y cada caso se respeta desde la particularidad, ¿no? Pero pues hay pacientes, por lo menos yo hice las prácticas en el oncológico, las prácticas de psicología las hice en el oncológico trabajando con niños que sus padres tenían cáncer. Y uno veía cómo habían pacientes terminales, literalmente haciendo obras de arte de pintura, escribiendo, haciendo de su enfermedad un proceso de aprendizaje extremadamente profundo. Y de una otra manera también veías a un paciente lleno de rabia, de odio, de miedo. Y no es por criticar, no es ni uno que sea bueno y el otro malo, no. Diferentes procesos y cada proceso, yo pienso que si algo dice Jung es que cada persona hace lo que puede de la mejor manera, ¿no? Y eso se entiende. Pero más allá de todo esto es ver, bueno, con qué actitud me relaciono yo con las cosas. Obviamente, quizás hay cosas que no vamos a poder cambiar, ¿cierto? Y quizás tampoco no vamos a caer en una idea cliché del poder de la mente y que todo lo puede, porque la verdad es que en la vida pasan cosas que van más allá siempre de nuestro alcance. Y es algo que tenemos que aprender a relacionarnos con eso, así como tenemos que aprender a relacionarnos con la incertidumbre, ¿no?
con los misterios de la vida, con la idea de que de una u otra forma en algún momento vamos a morir. Pero de una forma u otra es, bueno, ¿cómo me voy a relacionar yo con todo esto? Y ahí con lo que tú nos compartes es eso, bueno, ¿cómo me relaciono yo con la enfermedad? Si estoy enfermo, ¿cómo me voy a relacionar con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿De qué manera voy a dirigir mi energía para llevar esto? Yo creo que todo eso se conecta con el chakra sacro. Total, total. Y eso me encanta porque es una muy buena introducción al temita que les traemos hoy, que bueno, es básicamente, ¿qué inhibe mi deseo? Que es una pregunta, puede sonar muy sencilla, pero luego van a ver que no es tan sencilla, no, casi nada sencilla de responder. Pero sí me gustaría explicar algunos conceptos también psicofisiológicos, porque cuando hablamos de qué inhibe mi deseo, no estamos hablando solamente de que si estéticamente te gusta algo o no te gusta algo. Hay aspectos psicofisiológicos que inhiben literalmente mi deseo. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja muchísimo todo el día, y esto lo escucho mucho en terapia, en amistades, lo que sea, cuando tú trabajas demasiado, no solamente trabajas demasiado, o sea, piensas mucho, te preocupas bastante, experimentas estados emotivos a lo largo del día que varían mucho y que algunos días pueden ser más negativos que otros. Si eso se vuelve un acto repetitivo en el que siempre estás al borde del desgaste, estamos hablando de un estado de estrés, ¿no? En el cuerpo. El estrés es un estado psicofisiológico. Entonces, el estrés es suficiente motivo para inhibir mi deseo. Y eso, y es lo que le digo que pasa mucho en terapia, es eso, que llega, no sé, una pareja que está teniendo problemas, discuten mucho y no pueden tener relaciones porque es que cuando yo quiero ya no quiero, cuando yo quiero ya no quiero, porque es que llegamos cansados, problemas con la familia, no sé qué, por aquí, por acá. Y claro, y claro que eso va a inhibir tu deseo porque no tienes descanso, no tienes respiro. Además de que no tienes a la mano cuáles son esas herramientas o esas cosas que puedes hacer para que puedas aprender a vivir con ese estrés. Porque si no puedes no puedes cambiar tu realidad, porque es mentira que te vamos a decir, bueno, es que tienes que cambiar de trabajo y mudarte al campo para que no tengas estrés. Hay que aprender a adaptarse también a nuestra realidad, ¿no? O sea, no se trata de pintarles un cuadro bonito en el que hay, bueno, es que tienes que cambiar de estilo de vida para que dejes de estar estresado, ¿no? O sea, uno puede tener prácticas cotidianas que te ayuden a poder regular ese estrés y aquí es donde viene el yoga, los masajes que les vamos a estar compartiendo, la meditación, caminar, hacer ejercicio, o sea, hay tantas, la acupresión, acupuntura, el reiki, hay un montón de prácticas técnicas a la mano que podemos utilizar para ayudar al cuerpo, a la mente, al espíritu a transitar esos estados de estrés, ¿no? Em, Santi, te iba a decir que me pusieras una de las imágenes. ¿Me la puedes enseñar a ver Claro que sí. las que tienes ahí? Vale. Por favor. ¿Recuerdas cómo es? Hace un ratito se te veían, Esta. se veía. No se ve nada. No veo nada. Mm, Bueno, esta. ajá. Sí, sí, sí. Esa misma. Ok. Bien. Entonces aquí es donde venimos a las prácticas físicas, ¿no? Que eso es lo que nos deja siempre yo creo que casi todas las prácticas orientales tienen algún tipo de orientación a terapia física. Jung no se centraba en la terapia física y de hecho hasta lo que tengo entendido por sus propios motivos, él no necesariamente ni siquiera hablaba del tema y no lo abordó mucho y El tema justamente, corporal. ajá, el tema corporal, él no trabajó mucho con eso. No creo que porque haya pensado que fuese completamente malo, tenía como también sus propias razones
metodológicas, ¿no? Porque él tenía también su propio método de trabajar con sus pacientes. Em, la propuesta que le estamos trayendo hoy día, y bueno, lo digo también porque yo en mi día a día es lo que he aplicado o lo que he venido aplicando desde hace algunos años, porque, en eso vamos a ir adentrándonos poquito a poquito, porque hoy es un poco denso el tema porque hay varios aspectos anatómicos, psicofisiológicos que vamos a ver que son un poco teóricos y luego saltamos a la parte práctica, ¿no? Pero siguiendo con este tema del estrés y por qué me centro en esto, porque el estrés puede ser generado por cualquier cosa, específicamente por un estilo de vida acelerado. Eso es suficiente motivo. Un estilo de vida acelerado me puede generar estrés. Una familia muy conflictiva me puede generar estrés. Un trabajo muy movido, un jefe muy estresante me puede generar estrés. O sea, hay un sinfín de cosas que nos generan estrés. Y el estrés es una reacción endocrina, es decir, está íntimamente relacionado con el sistema endocrino, que era lo que les estábamos tratando de conectar con el sistema de los chakras, ¿no? Eh, si mi sistema endocrino no está funcionando bien, porque ya de por sí hay una alteración orgánica, que es la que produce el estrés, ¿por qué hay una alteración orgánica? Porque el estrés genera hormonas, noradrenalina, epinefrina, y ellas generan también una acción en el organismo, ¿no? Que nos hacen aumentar los latidos del corazón, mucho más de lo normal, tener taquicardias, la respiración empieza a cortarse. Por lo general, lo que yo me encuentro, es más, yo creo que no me he encontrado, a menos que tenga pacientes que son yogis, a nadie que respire bien. De hecho, tuve una paciente la semana pasada que ella, me di cuenta desde el inicio que ella respiraba mucho por la boca. Y fue lo primero que le dije. Ella me decía, no, es que, ajá. Y cuando le hablé de eso, y luego me dice, ah, pero por eso es que me mareo tanto en la calle y como que a veces como que me confundo, no puedo pensar bien o cuando aquí estoy hablando en una charla me canso y luego no puedo seguir hablando y eso me da miedo porque entonces siento que no lo estoy haciendo porque se me está olvidando o no lo estoy haciendo bien. Y le dije, no, es que tu respiración te está ocasionando todo eso, porque la respiración ocasiona todo eso, cuando no está siendo bien dirigida. Eh, entonces, por eso la imagen esta de las poses, ¿no? Está el yoga, está el qigong, está el tai chi. Estas poses, cada una de ellas, si bien está relacionada a un grupo de órganos, ¿no? Por ejemplo, empezamos con los pulmones, el intestino grueso, el vaso, el estómago, el corazón, el intestino delgado, la vejiga, los riñones, el pericardio, el corazón, la vesícula biliar y el hígado. Bueno, creo que esto está como en portugués, pero bueno. Estos es la base de los canales energéticos de la medicina tradicional china, que cimenta todo lo que son el camino de los meridianos. Para los que no saben quiénes son qué son los meridianos son puntos energéticos que si queremos darles como una manera visual de verlos, son bastante similares a los nervios, a los pares craneales, a estos que van desde acá atrás hasta el dedo gordo del pie. Entonces, estos meridianos, estos puntos, por ejemplo, empiezan o recorren un camino bastante largo. Es decir, por ejemplo, el chakra raíz, esa es una manera no solamente energética, sino también anatómica, porque hace referencia a una serie de órganos, ¿no? Bueno, en contraste, en la medicina china, ellos nos vienen a hablar entonces de a un nivel más estructural y mucho más pequeño, cómo se ven afectados estos canales energéticos, ¿no? Entonces, y operan directamente a través de los órganos, de nuestros sistemas. Eh, pueden visualizarlos de repente si hay el nervio, yo creo que más conocido es la ciática, obviamente porque ese es el que tiene a todo el mundo hasta la coronilla, y justamente la ciática está conectada con un bloqueo en el chakra sacro, por ejemplo, ¿no? Que Claro, tiene que ver con el miedo, con el que pasa mucho control. también a personas un poco ya mayores que empiezan a tener mucho esto también por el miedo un poco a qué va a pasar, ¿no?
si me van a cuidar o no me van a cuidar, si me están cuidando, si tengo la estabilidad que necesito, si realmente me están dando el cuidado que también necesito. Yo lo he visto Ujú, mucho que sucede. ujú. Y bueno, por qué estoy hablando de esto? Porque el cansancio, el estrés, la vergüenza bloquean estos canales energéticos cuando se vive de una manera continua, cuando yo no tengo ningún descanso, cuando ni siquiera tengo 5 minutos al día para moverme de la manera Mm. más simple, como lo ven en este círculo. Simplemente hacer lo que puedo hasta donde llego, como sea que me salga, si no tengo mucha flexibilidad, voy a ir a poquito, nadie me está mirando, nadie me está jugando, nadie me está evaluando, pero tengo que ayudar al cuerpo a que pueda mover esas descargas energéticas intensas, ¿no? Que son esto, el cansancio, el estrés. Si alguien tiene una pregunta, porfa, alcen la manito, nosotros paramos y no hay ningún problema porque estamos mezclando varios temas a la vez, ¿no? Eh, por qué el estrés inhibe el deseo? Sigo profundizando más en esto y siempre voy a retomar esa pregunta como para mantener el hilo conductor, ¿no? Porque cuando eso, si yo, digamos que está bien, no tengo un trabajo, me quedo en casa. Yo soy quien limpio, quien cuida, quien se encarga de estar pendiente de los demás. Y en contraste, me siento culpable cuando me dedico tiempo a mí. Entonces, ni siquiera me planteo en ningún momento que yo necesito respirar, que necesito parar un momento para ver si estoy respirando bien. Si yo no me tengo como prioridad, no me estoy sacando de ese estado intenso. En ningún momento estoy en un estado continuo de estrés. Eso que genera también otra de las hormonas, yo no, el cortisol, no tengo nada contra el cortisol, pero el problema con el exceso de estrés es que aparece el cortisol y el cortisol en el cuerpo cuando se queda mucho tiempo en el sistema es un tóxico que es muy potente porque con el tiempo genera enfermedades crónicas. De hecho, la mayoría de las enfermedades crónicas que conocemos hoy día son en gran medida gestionadas por el estrés. ¿Por qué por el estrés? No. Sigo profundizando en el estrés y lo voy a seguir tocando como digo. Porque eso me lleva a repetir patrones no saludables en los que empiezo a comer mal, no le presto atención a mi comida. Yo veo mucha gente todo el tiempo que me dice, no, yo como súper bien, mi dieta es genial, yo tomo agua, pero cuando vamos a ver el detalle, así toma agua, 3 vasos al día. Sí come muy bien, pura quinoa, huevo y tuna. Mm, yo no, yo es más, prefiero que coman arroz, poroto y carne a que se pongan a estar comiendo nada más puros carbohidratitos o que si mi dieta de huevo y tuna, eso no sirve. No, la verdad es que no, usted mejor siga comiendo su arroz con su lenteja, su pollo, eso es mucho más nutritivo que estarse metiendo en estas dietitas modernas ahora de, ay no, que el arroz es malo y mejor es la quinoa y no sé qué. Usted coma lo que le hace bien, lo que siempre le ha hecho bien. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy en un estado preocupado, cansado, ansiosa, con miedo, con una resistencia al cambio, Sin poder no conectar pudiendo con lo que crear, siento. sin poner conectar con lo que yo siento, no como bien, no respiro bien, no me siento bien, literalmente, o sea, me encojo, no soy consciente de mi postura, no me planteo mis relaciones personales si van bien o no van bien, porque mi enfoque está en otro lugar, mi energía está enfocada en otro lugar. No tengo energía para mí, no tengo energía para estas cosas que son importantes también. Usted disculpe que tengo a mi perrito aquí excavando en el piso, ¿no? Cosas de perrito. Bueno, Sí, sí, dime. a mí me gustaría llevarlo también con lo que estás compartiendo al tema de, bueno, eso es, digamos, todos estos motivos que se vinculan con el estrés, eh, cómo se conecta también o cómo la gente confunde o muchas veces suele relacionar el deseo sexual con el deseo de la vida, ¿no? Entonces es como,
llegan con un motivo de, bueno, no estoy conectando con mi deseo sexual, o mi deseo sexual es extremadamente rápido, por lo menos que pasa mucho, por lo menos en tema de sexualidad masculina, ¿no? Y es, me vengo muy rápido o no me vengo, ¿ya? Eh, Esto de una forma popular, como se dice, ¿no? Pero bueno, no eyaculo o eyaculo muy rápido, o bueno, tengo problemas con la eyaculación, ¿no? Llevándolo ya a un plano más que todo al nivel sexual. Pero es que de cierta forma se piensa que el problema está en la eyaculación, o por lo menos, como les contaba, por lo menos ahorita estoy trabajando con una persona que el tema es que se masturba 2 o 3 veces al día, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí el problema no es la masturbación, ni tampoco qué tanto rendimiento sexual tiene la persona, ¿ya? O cómo está su función, hablando un poco también de todo esto de la bioquímica del deseo en el plano sexual, sino también qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es todo lo que tú acabas de mencionar, ¿ya? Entonces, más allá de que una persona diga, bueno, ¿cómo me dejo de masturbar? Es bueno, ¿cómo aprendo a relacionarme con la ansiedad? ¿Cómo aprendo a conocer la ansiedad? ¿Cómo aprendo yo a lidiar con el estrés o con la carga de responsabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto, no? De una u otra manera, cómo el ser humano proyecta toda su vida psíquica en la sexualidad. Y pensamos que es sexualidad y pensamos que es sexo, pero realmente no lo es. Es decir, si la masturbación es, digamos, un ejercicio, como hablábamos la clase pasada, de que para la cultura taoísta la masturbación es el cultivo de la energía, es el cultivo de uno mismo. eh, Ahora veámoslo como lo entiende Occidente, ¿no? Y es un desgaste y un derroche de energía. Es decir, la persona no se masturba para conectar con su deseo, para conectar con su placer, para conectar con su pareja, para recargar la energía, para subir la energía, sino que lo utiliza como una ruta de escape a todo lo que tú estás diciendo. Estrés, angustia, falta de confianza, aceleración, ritmo caótico, ¿ya? Entonces, de una otra manera, las personas creen que de una otra forma están llevando una vida sexual, pero realmente no es sexualidad, sino que lo que están haciendo es derrochando toda su energía, Hipersexualidad, la la hipersexualidad. hipersexualidad, total. Y yo creo que esta también una buena pregunta que se pueden hacer también y tratar de respondérselas, ¿no? Bueno, ya a un nivel muy personal, ¿qué inhibe tu deseo en tu realidad, en tu día a día? ¿Qué cosas inhiben tu deseo? Bueno, puede ser, pueden llevarlo a un plano, como digo, personal, a un plano de pareja, en qué cosas han inhibido mi deseo en momentos puntuales. No sé, un gesto, que no hayan tenido cierto detalle conmigo, o algo que me dolió, que no me gustó, o el estrés, o que estoy muy cansada, em, problemas emocionales. O sea, es que ya, por ejemplo, ya tengo el mejor ejemplo. Cuando una persona, hay excepciones, pero digamos, alguien que está pasando por un duelo, su energía no va a estar enfocada en lo sexual y puede que sea mucho tiempo. Y La eso depende libido. de cada persona. La libido se va a otro lugar, la libido se contrae, regresa. Entonces, puede que esa persona tenga pareja, pero si se le murió uno de sus padres, por ejemplo, y le va a tomar un año, y si esa persona se le va la libido a otro lugar a trabajar otras cosas internas, otro tipo de heridas, y la persona no está disponible por un año porque, qué sé yo, se deprimió, por ejemplo, eso va a afectar la vida de pareja. Entonces, ¿cómo esa persona retoma su vida? No se trata de decirle, ay, tómate una Viagra porque es que, mira, es que tienes una pareja. No, la persona tiene que trabajar su duelo y llevarlo de una manera acompañada, ¿no? Si estás viendo que te deprimiste, que hay una falta de deseo, evidentemente necesitas un apoyo, necesitas un acompañamiento. Entonces, hay cosas en la vida que nos van a inhibir el deseo en distintos aspectos y de formas muy variadas. Y lo importante es poder identificar como punto inicial qué lo inhibe. Actualmente, hoy día, en este momento, ¿qué inhibe tu deseo? Sí, Lo y yo dejo. creo que con lo que acabas de decir me parece muy interesante poder mencionar desde la sexualidad tántrica la energía, ¿cierto? Y esto volvemos un poco a los principios del Tao, el yin y yang, ¿ya? Entonces, así como la energía del libido o la energía, digamos, sexual, la energía psíquica, en algunos momentos está muy yang, es decir, que se expande, que comparte, que crea, que se conecta con otros, que se moviliza.
de una u otra forma también van a haber ciclos o momentos de la vida donde va a estar más yin. Es decir, ambas energías siempre están presentes, pero de una u otra forma hay ciclos donde una está más, una digamos está posicionada más que otra, ¿ya? Y yo creo que es interesante lo que tú dices porque es muy importante entender esto, entender de que de una u otra forma la sexualidad, lo decíamos en la primera clase, es cíclica. Es decir, no siempre estamos en la sociedad del rendimiento, en la sociedad de la hipersexualización, ya del hiperestímulo, del hiperdeseo, del hiperplacer, que al final no es realmente. Todo esto se conecta con un problema filosófico, también psicológico, también espiritual, y es ¿qué es el deseo? ¿Qué es el placer? Pero también ¿qué nos venden por deseo? ¿Qué nos venden por placer? ¿No? Vivimos en una cultura donde literalmente toda, digamos, la programación del deseo y del placer está en función de películas, cine, publicidad, marketing. Y ¿qué sucede con todo esto? Cuando uno empieza a conectar con la respiración, tanto en la vida cotidiana como que al final la vida cotidiana está vinculada constantemente con la energía sexual, que es parte del universo en constante movimiento, pero también en el acto sexual, y yo no me permito conectar con la respiración y conecto con la respiración, la pregunta es, ¿qué aparece, no? ¿Cuál es ese deseo y ese placer con el que yo realmente conecto? Ujú. Si es un deseo que se conecta con lo orgánico, por ejemplo, con el disfrute de la vida, con el disfrute de sentir el cuerpo, con el disfrute de ser lo que yo soy, con el disfrute de compartir. O si de una u otra forma también se conecta con necesito dinero, necesito ser otra persona, necesito ser el mejor, necesito rendir, necesito responder los 10.000 cosas del trabajo, necesito ta, 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 ta. ¿Con qué realmente conecto cuando yo conecto conmigo? Mi base, nuevamente, cuál es la base también de mi deseo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita que nos estamos enfocando en el deseo como tal, ¿no? Santi, ¿puedes ¿Seguimos así, pasarla? Sara? Ajá, es la que sigue. Sí, sí, puedes poner la que sigue. ¿La que sigue es esta? Sí, Ok. esa misma. Bueno, como les hablaba un poquito, así brevemente, de los canales energéticos desde la medicina tradicional china. Por ejemplo, aquí pueden ver que tal vez no se habla de chakras, pero igual hay colores, hay elementos, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el corazón y el intestino delgado. Ellos dos están conectados por un meridiano, ¿no? Su elemento es el fuego, su sabor es el amargo, afecta a la lengua y a los vasos sanguíneos. Por lo general, los doctores en medicina tradicional china se utilizan la lengua como un método de diagnóstico, que ahí pueden ver si hay un exceso de yin, que es decir, si hay un exceso o una deficiencia de energía, un exceso de calor, una deficiencia de calor en el cuerpo. En este caso, un exceso de fuego en el corazón se puede manifestar. Aquí ven que la alegría es la emoción que más le conecta, pero a las personas que son muy eufóricas. Hay gente que es muy eufórica, pero increíblemente muy eufórica. Estas personas puede que tengan algún tipo de afección o bloqueo al nivel del corazón, porque hay un derroche, un exceso de esa energía, un exceso de esa emoción. El comer comidas amargas, chocolate negro, y bueno, otras comiditas que por ahí no se me vienen nada a la cabeza, pero la comida también es una manera muy, muy, muy buena de ayudar al sistema a encontrar el equilibrio, ¿no? Pasamos al elemento tierra, que involucra al vaso, al estómago, al páncreas. Está relacionado con la preocupación y la obsesión. Las personas que tienden a ser muy obsesivas tienden a tener problemas digestivos por lo general y también del sistema inmunológico. Su sabor es el sabor dulce, afecta a la boca y a los músculos. Pasamos al elemento metal, que sus órganos son el pulmón y el intestino grueso. Las emociones que le afectan son la tristeza y la melancolía. Ustedes pueden notar, por ejemplo, que una persona que está deprimida, no respira bien, tiende a sentarse mal, es decir, a comprimir los pulmones. Porque eso es lo que pasa cuando tenemos una mala postura, estamos comprimiendo los pulmones, agregándole, si esta es su posición normal, al sentarnos mal, ellos hacen así.
porque Mm. eso es realmente lo que pasa con los órganos, Se pasa también con los defienden. pulmones. Sí. Y se achican, ¿no? Como que uno también los achica producto de la misma postura, como que los comprimes. Y eso obviamente va a afectar tu capacidad respiratoria, qué tanto oxígeno te llega al cerebro. El sabor relacionado es el picante. De hecho, esta semana tuve una sesión con una chica que venimos trabajando una depresión porque ella tuvo muchas pérdidas familiares cuando era adolescente, o sea, en una misma época, entre mayo y junio se murieron como 5 o 6 personas de su familia muy cercanas y ella desarrolló abulia. La abulia es como esta capacidad de no sentir emociones, o sea, no, como que no está cero conectada con sus emociones, casi que nada. Y yo dentro de todas las recomendaciones que le he ido dando, le dije que tratara de comer un poquito más de picante. Y lo hizo, y esta semana me dijo, sabes que sí me siento un poquito mejor desde que empecé a comer picante, como que eso me estimuló más, me dio un poco más de De energía. fuego. Y eso la motivó, ¿sí? La motivó a querer comer más vegetales, a no comer tantos carbohidratos, y como que se estaba sintiendo con un poco más de energía. O sea, estaba ayudando a su propio cuerpo a obtener una mejor fuente de energía para poder sentirse mejor. Mm. Pasamos al agua, al elemento agua, obviamente relacionado al riñón, a la vejiga, al invierno. No quiero entrar en detalles porque esto sí implica ya mucho más a fondo lo de las estaciones, pero sí, ahí todo lo que es la alimentación está relacionado a las estaciones, por algo, o sea, acá en Panamá hay un montón de frutas, por ejemplo, que pueden ver que están llenas de agua, justamente porque vivimos en un país que recibe sol los 24/7 y los Sí, ya 360 días al ahí año. nos tocaría es hacer un poquito un taller de Ayurveda Exacto, exactamente. Eso para es poder otra cosa. profundizar en el tema de la Porque si no es alimentación. muy profundo. Sí. Su sabor es el salado y va a afectar directamente a los oídos y a los huesos. Les doy otro ejemplo. Mi mamá, aquí, casual. Mi mamá, y por lo que he visto, mi abuela también, ellas tenían problemas en los huesos, osteoporosis, desgaste. Em, y una de las cosas que a ella le afecta es el riñón. Yo hice que se atendiera con una amiga que ella es terapeuta de medicina china y sí, le dijo que tiene un desbalance en los riñones y que esa deficiencia de energía en los riñones genera también más desgaste en los huesos y por lo tanto más dolor físico, más dolor musculoesquelético. Tiene que ver con emociones, claro, como el miedo y la identidad, o sea, ese miedo a no sentir quién soy, a no sentir qué es esto que estoy viviendo. Cuando uno se enfrenta a ese tipo de conflictos que se pueden volver patológicos, muy intensos, pueden volver una depresión, por ejemplo, eh, o un estado obsesivo también, eh, desregula todos los canales se regulan. Bueno, pasamos al elemento madera, que está relacionado al hígado, a la vesícula biliar, la primavera. Las emociones son la cólera y el resentimiento. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que tienen un desbalance? Y esta soy yo, a este nivel, porque pierden la paciencia rápidamente, son muy enojones, em, cuando se enojan pueden gritar, pueden ser medio agresivos. Yo crecí con la ira como muy desmedida, ¿no? Por cosas familiares, peleas con mis hermanos, mi hermano, no sé qué. Y era como un fósforo, o sea, así un fósforo. Y tú no me estás terminando de decir algo y ya yo estoy sacando mi espada china, desenvainando mi espada. Y obviamente yo tengo o vengo trabajando desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, mis desbalances a nivel del hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hace que yo no produzca suficiente bilis, por lo que la grasa y muchas comidas pesadas yo no las digiero bien, me cuesta mucho digerirlas y me afecta más cuando estoy pasando por estos estados que les digo de que estoy muy estresada o que me enojé demasiado y no lo controlé. Ya no me pasa tanto, pero antes era mi pan de cada día. Y ya, ajá. Su sabor es el agrio, afecta a los ojos y a los tendones. Ok, ¿por qué quise hablarles de todo esto? Porque
para que vean como una cosita, como un concepto que uno lo ve por ahí como tan de vitrina, el estrés puede generar cambios psicofisiológicos profundos a un nivel, eso, psicofisiológico, psíquico, mental, fisiológico, espiritual también. Ajá, pasamos. Santino, si Sí. tú querías agregar algo. Em, no, acá es interesante ir viendo pues cómo cada punto energético del cuerpo, tanto sea por lo menos desde el modelo, este es un modelo un poco más desde el tema de los elementos, pero también desde el tema del Kundalini, cada chakra está relacionado con un elemento, ¿no? Entonces es importante como hacernos consciente de eso y entender esto no como un tema abstracto, ¿no? Como no, es que sí, como que simbólicamente yo puedo decir que soy fuego, tierra, agua y aire, no, entender que realmente eso tiene que ver con nuestros órganos, con los alimentos que comemos, que de una u otra forma es la primera relación con la sexualidad. O sea, a veces pensamos que la sexualidad es la relación con un otro a través del acto sexual. Y no. ¿Cómo es la relación con nuestra comida? ¿Cierto? Con los alimentos que vienen a transformarse dentro de nuestro cuerpo y a generar energía, es la primera, es el fundamento de la vida sexual. ¿Ya? Entonces, por lo menos también vemos cómo inclusive los alimentos que comemos alteran el pH, alteran la microbiota, tanto de la parte genital como del estómago, de nuestros fluidos, ¿ya? Y de ahí también, es decir, si nosotros evaluáramos y analizáramos clínicamente cómo están nuestros fluidos genitales, nuestros fluidos estomacales, entenderíamos cómo está, digamos, la salud y nuestra energía vital. Entonces, por eso es tan importante esto, como identificar, bueno, de qué manera me alimento. Y por eso les decía ahorita que es un poco más de hacer un curso sobre el tema de Ayurveda, porque también es entender en función de cómo están nuestros elementos en el cuerpo, ya si yo, digamos, mi cuerpo está más orientado hacia el aire o está más orientado hacia el fuego, está más orientado hacia la tierra, en teoría inclusive tanto desde la sexualidad tántrica como desde la Ayurveda, eh, todo eso también está relacionado con la astrología, ¿no? Como desde ciertos mapas astrológicos yo estoy orientado hacia a relacionarme más con ciertos elementos y por ende voy a necesitar la complementación de otros alimentos que se relacionan más con otro tipo de elementos, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy muy aire, necesito comer cosas que me enraícen. Si yo soy, por ejemplo, muy agua, necesito de una otra forma un poco más de alimentos también de viento que me permitan movilizar. Lo que tú decías, por ejemplo, del picante, ¿no? El picante es un alimento que es fuego, que ayuda a activar. Ya digamos como un poco de tips, ¿no? Como a nivel de la práctica sexual, el jengibre y la menta son alimentos que de una u otra forma potencializan la energía sexual. Tomar té de jengibre antes de un acto de tener sexo incrementa la energía, incrementa el tacto, incrementa inclusive como ¿cómo se dice? El gusto, la percepción sí, a nivel del paladar, digámoslo así. Entonces lo estimula y activa mucho más, obviamente, ese rito, ese acto. Bueno, vamos a pasar entonces a los dos chakras que vamos a trabajar hoy, que son el chakra plexo solar, que está aquí, y el chakra corazón, que son el tercero y el cuarto chakra. Aquí no sé si en la primera clase, no lo recuerdo bien, mencioné el tema de que si nosotros queremos empezar a hacer a navegar a profundidad por nuestros puntos energéticos y por ende para conocernos. Si nosotros realmente queremos activar el Kundalini, que como les decía la vez pasada, todos tenemos un Kundalini, no es algo que simplemente tienen las personas iluminadas en que están en la India, no, el Kundalini es un mapa de energía que todos tenemos. Si nosotros realmente queremos empezar a activarlo, es fundamental conectar con el chakra corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a activar el chakra, por ejemplo, solo el chakra raíz, y a movilizar a través de ejercicios, a través de plantas, a través de dinámicas, a través de visualizaciones o meditaciones, y empezamos solo a activar el chakra raíz y no estamos conectados con el chakra corazón, de una u otra manera podemos desbordarnos de energía. ¿Por qué? Porque en el primer chakra están todas las memorias. Entonces, si yo accedo a todas unas memorias y de una otra forma no tengo herramientas para contener esa experiencia, entonces pues me voy a desbordar. Ahora, el desbordamiento a veces es necesario. Desbordamiento a nivel clínico puede sonar como, por ejemplo, un brote psicótico. Pero bueno, más allá de eso es que el chakra corazón es el centro. Si nosotros vemos, hay tres chakras hacia arriba, tres chakras hacia abajo y en el centro está el corazón, el centro de nuestro organismo.
en todas las culturas. Hay toda una diferente, yo creo que Emilia hace poco inclusive compartió algo con relación a esto. Eh, para los medievales, en la filosofía medieval, en las tradiciones místicas, en las tradiciones esotéricas, el corazón también piensa, ¿ya? A diferencia digamos, del siglo XXI, donde pensamos que el pensamiento está en el cerebro, para los místicos medievales el corazón pensaba. Y era en el corazón donde encontrábamos ese centro. Entonces, por eso es tan importante. Pero bueno, antes de entrar al chakra corazón, quisiera que trabajáramos un poco sobre el plexo solar. El plexo solar ya pasamos un poco de esa estructura a la raíz, ya de ese color rojo, de ese elemento tierra. Atravesamos el agua que está en el chakra del sacro, que tiene que ver con, más que todo, también con la parte estomacal, con esa parte que no tiene forma, con esa agua, y llegamos al plexo solar. El plexo solar se conecta a nivel anatómico también como nuestras costillas, se conecta también con la respiración y tiene aquí pues como una premisa fundamental y es lo que se consideraba la ciudad de las joyas y una premisa que es yo hago, ¿ya? Ya no solamente es cuáles son mis fundamentos, qué es lo que me contiene, ya no solamente es qué es lo que yo siento, sino cómo ya yo desde ahí yo empiezo a actuar y empiezo a dirigir mi energía para hacer. El elemento de este, que también se va a conectar con el chakra corazón, es el elemento fuego. Eso me parece interesante también ver un poco lo de los sentidos. ¿Por qué? Porque en el primer chakra el sentido es el olfato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el olfato es quizás uno, se dice que es uno de los sentidos más primitivos, más animales, ¿no? Entonces, como el primer chakra está conectado con la pulsión, está conectado con el instinto, es a través del olfato que yo conecto y reconozco también, por ejemplo, a un otro, a un espacio, a mí mismo. En el segundo chakra, vamos acá, ese es el segundo, el sentido es el gusto, ¿no? El paladar, lo que les decía ahorita, por eso también les mencionaba el tema del jengibre, por el paladar, eso es lo que iba a decir ahorita, el paladar, no era el paladar. Y en el tercero, el sentido es la vista, ¿no? Ya, como yo empiezo a observar, ya pasa a un nivel un poco más, eh, digamos, abstracto, más desarrollado del proceso energético, ya no solamente es cuál es mi instinto, ya cómo conozco yo las cosas a través del tacto, sino también cómo observo el mundo, desde dónde, ¿ya? Si yo en los primeros chakras no he trabajado, digamos, el enraizamiento, también voy a ver las cosas desde el miedo, voy a ver las cosas desde la inseguridad, voy a ver las cosas sin forma. Ya desde acá, de un enraizamiento, yo ya aprendo a mirar. Y aquí la pregunta es, ¿cómo observo yo el mundo? ¿Cómo observo yo la realidad? Sí, como decíamos ahorita, si el chakra raíz está muy bloqueado y vamos a estar todavía poniendo las limitaciones, vamos a hacer del miedo, voy a ver las cosas ya siempre desde un cajón, desde una sola posibilidad. Entonces acá de una u otra forma, ese yo hago, trabajado ya con fundamentos, me permite a mí ver las cosas desde la flexibilidad y entender de que hay diferentes formas de hacer una misma cosa, como hay muchas formas de ser yo y no una sola forma. Es decir, esto aquí me permite a mí trabajar la rigidez, que siguiendo el tema un poco de lo que decía Mila ahora, es uno de los temas que de una u otra forma me bloquean mi deseo. ¿Ya? Si yo soy una persona muy rígida mis relaciones, también en las relaciones sexuales voy a ser muy rígido y voy a querer, por ejemplo, controlar el acto. Voy a querer tener el control y eso de una u otra forma no me va a permitir conectar a profundidad con el otro. No sé si hasta aquí ni le quiere complementar algo. Sí, sí, claro que este chakra también está conectado también con la autoestima, íntimamente conectado con la autoestima, que inhibe mi deseo. Si mi autoestima está baja, eso puede inhibir mi deseo. No me gusta que me vean desnudo, desnuda, no me gusta que me cuestionen lo que estoy haciendo, porque entonces voy a pensar que es que está mal y que no soy suficiente y me ofendo o mi ego se ofende, digamos, en este caso. Em, Porque hay un sistema de creencias que está cimentando esas características que me hacen sentirme, percibirme de cierta manera en particular, ¿no? El contenido energético de este chakra tiene que ver con el placer, con la extroversión. Cuando este chakra está bien equilibrado, podemos ser extrovertidos, podemos conectar con otras personas socialmente sin ningún tipo de restricción. Eh, También tiene que ver con la sabiduría espiritual y también se dice que, bueno, que en el plexo solar como que reside la mente.
que es lo que decía un poco Santi, ¿no? De que nosotros pensamos que la mente reside en el cerebro, pero realmente para las prácticas antiguas, la mente estaba entre el corazón o el plexo solar, justamente en esa zona del cuerpo, y que no se sitúa en el cerebro como tal. Em, bueno, las otras cositas que la parte, digamos, de cómo se proyecta de manera negativa un bloqueo en esta zona, pues es una persona muy orgullosa, que tiende mucho a la irritabilidad o a la victimización. Porque tomo el ejemplo de lo que puede inhibir mi deseo. Si yo tiendo a victimizarme y me digo, no, es que yo no quiero tener relaciones con nadie porque es que siempre me van a suplantar, o que es que mi cuerpo no es tan atractivo como el de las otras personas con las que seguramente han estado. Eso es una manera de victimizarme también. Es una manera de proyectar mi autoestima en lo que yo creo que la otra persona, en la otra persona, sí, es proyectar mi baja autoestima en la otra persona. Eso también puede inhibir mi deseo. Por eso sostengo esa pregunta a lo largo de la clase, ¿no? ¿Qué inhibe tu deseo? Porque pueden haber razones, sí, íntimamente relacionadas al aspecto psicológico, no solamente, como decía al principio, a algo físico o a algo que tiene que ver solamente con mi pareja o con la persona con la que estoy, no puede tener que ver con cosas internas mías también. Ajá. Entonces, si ven, otra cosita que quería anotarles acá, que bueno, que ven que hay opciones, la aromaterapia, están las piedras, las hierbas medicinales, está la música, o sea, cada uno de estos centros energéticos está asociado a una nota musical. Eh, y está, por ejemplo, particular el plexo solar, el sonido, es el ram, es el mantra, su nota es el mi, es decir, el sonido, si ustedes escuchan, qué sé yo, ondas binaurales o se buscan ciertas obras de música clásica, por ejemplo, en mi, en esta nota, en mi mayor, eso les va a ayudar también a equilibrar la energía de esta zona, ¿no? Yo creo que de todo el cuerpo, pero sobre todo a trabajar la energía también como a este nivel, ¿no? ¿Cómo se va a proyectar eso? En una buena asertividad, en tener buena energía, en el empoderamiento, eso que nos lleva a la acción, ¿no? Al querer hacer, al querer construir. Por eso se llama yo hago también, ¿no? Y uno puede trabajar con afirmaciones, por ejemplo, tengo confianza, me respeto en todo momento, yo me acepto a mí mismo, tengo lo suficiente, soy suficiente. ¿Por qué? Porque creer lo contrario a eso ya bloquea todo. Creer que no tengo confianza, que nadie me respeta, que no me acepto a mí mismo, que no tengo lo suficiente y que no soy suficiente, es suficiente motivo para crear una depresión, una ansiedad, una obsesión. Es suficiente. Sí, y aquí es fuerte, pero es darnos cuenta que si nosotros nos ponemos a hacer una mirada colectiva de la sexualidad, nos damos cuenta que las primeras personas están básicamente bloqueadas en los dos primeros chakras. Es decir, si queremos hacer un trabajo colectivo del Kundalini, no hemos pasado el primero, no hemos pasado el primado. O sea, literalmente estamos todavía en el instinto, en el placer ilusorio, todavía estamos como en esa lujuria de la hipersexualización colectiva, ¿no? En esas prácticas todavía muy basadas en la apariencia, en lo que muestras que eres, pero no, ¿ya? Pero cuando llegamos acá, ya es literalmente tiene que ver con el orgullo, pero no solamente con el falso ego, ¿no? Que creo que lo trabajamos mucho también en psicología profunda, sino con el ego sano, con el ego de decir, ¿qué valgo? ¿Qué vale mi cuerpo? ¿Quién soy? ¿Cómo confío yo en mi cuerpo? ¿De qué manera me comparto? ¿De qué manera comparto con el otro? ¿Cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde me acerco y hasta dónde me alejo? ¿Hasta dónde permito que el otro llegue? ¿Hasta dónde llego con el otro? Pero también qué tanto conozco, me conozco a mí mismo y qué tanto permito que me conozcan. Eso es diferente, es muy diferente. Acá yo creo que ya llega un poco la activación de cómo yo me cuido. Ya no solamente es del cuidado desde el chakra raíz de tengo miedo, necesito contenerme,
ya que eso es importante crear en el primer chakra, o en esa primer área de trabajo, sino que acá ya es como yo, que me doy mis bases, ya conozco mis sentimientos, ya al yo conocer eso, entonces yo pongo los filtros de cómo me gusta ser cuidado, cómo me gusta ser tratado con otros. Eso en el plano de las relaciones, ¿no? Lo otro es que si yo todavía estoy digamos, en un movimiento energético muy inferior, yo voy a sentir que de una u otra manera no soy suficiente, ¿ya? De que yo no voy a satisfacer a nadie, tanto en el plano humano como en el plano sexual, de que mi trabajo no vale, ¿ya? De que de una u otra manera, de para qué sirve todo lo que hago si al final no tiene sentido, no soy suficiente, mi existencia no es suficiente, mi cuerpo no es suficiente, ¿ya? Mis proyectos no son suficientes, siempre hay algo mejor, siempre hay algo que vale más que yo. Entonces, fundamental llegar pues al trabajo de este primer chakra. Lo otro es el tema, aquí lo mencionan, pues el tema de la irritabilidad, ¿no? Si de una u otra manera yo todavía estoy en ese primer chakra instintivo, agresivo, del olfato, donde yo simplemente todavía de una u otra manera tengo mi yo animal extremadamente reprimido, pues yo de una u otra manera lo que yo voy a estar constantemente es estar en un estado de acecho, donde todo el mundo es mi enemigo, la gente me puede atacar, yo tengo que defenderme, todo el tiempo estoy botando mis uñas, mis garras, y de una manera siendo agresivo. ¿Qué tiene que ver un poco todo eso? Y por eso lo veía yo el plano colectivo. Y que de una u otra manera, si ustedes se ponen a pensar, la forma en que nos han vendido la hipersexualización es del sexo como un acto agresivo. ¿Ya? Es un acto donde de una u otra manera siempre hay un dominio sobre un otro. Siempre hay un acto donde el otro es comido o yo soy comido, ¿ya? Pero de una otra manera, pues más allá de que digamos aún también hayan unas prácticas y unos juegos donde se conecte uno con la animalidad, con el juego, con el otro, es hasta qué punto las personas lo reducen solamente a la agresividad. Entre una cosa y la otra pues hay una gran diferencia. O sea, y hasta qué punto el acto sexual se convierte en un espacio donde yo proyecto mi agresividad con el otro. ¿Ya? ¿A qué lleva todo eso? Que al final después es un uso de la sexualidad que de una u otra forma no me permite conectar con la intimidad y con lo que el otro es, tanto con lo que yo soy. Y lo que mencionaba Miguel, que me parece muy importante rescatarlo, es el tema de la victimización, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar desde un análisis del lenguaje corporal, la mayoría de personas hoy en día tienen problemas de espalda y tienen problemas también en estar completamente corvados por el tema de que de una u otra manera no hay una confianza en sí mismos. Y eso se proyecta principalmente en el chakra sacro. Estoy constantemente así. Obviamente, yo creo que a todos nos pasa cuando trabajamos todo el día, por lo menos Mile y yo que somos psicólogos, que estamos en semana constantemente atendiendo en una postura, tratar de estar así todo el tiempo, llega un momento en que el cuerpo se cansa. Ya, por eso es necesaria la flexibilidad, por eso es necesario estar haciendo yoga, estar haciendo ejercitando el cuerpo, etcétera. Pero de una otra manera es diferente eso a cuando la estructura física del cuerpo se ha programado de esta manera, ¿ya? De una u otra forma, eso también se conecta muchas veces con la culpa. Estoy constantemente bajando los hombros, bajando el cuerpo, bajando la papada, porque de una u otra forma cargo con todo. Yo no valgo nada, mi vida no tiene sentido, pobre de mí, soy una víctima, estoy aburrido, nadie me entiende, ¿ya? Entonces estoy constantemente en una postura, en una relación con la vida así, Abatido, abatido. abatido. El Sí. mundo pesa el mundo, no puedo con el mundo. Entonces, de una otra forma, es como aquí lo más bonito de este chakra es que no ponen el empoderamiento en el chakra raíz, no ponen el empoderamiento en el chakra sacro, sino que ponen el empoderamiento en el plexo. Es decir, desde mi respiración, desde mi postura, ¿ya? Desde lo que yo soy, desde lo que yo valgo, entonces me empodero. Ya después de haber tenido mi contención, después de haberme enraizado, de aprender a navegar en mis sentimientos y emociones, entonces yo me empodero. Pero si yo me empodero desde el acto sexual, va a pasar que de una otra, no desde el acto sexual, perdón. Si yo me empodero desde ese chakra raíz instintivo, no trabajado, va a ser entonces, por ejemplo, pasa mucho, y le contaba hace poco a Mile, el trabajo un poco que uno lo ve que muchas personas hoy en día piensan que empoderarse en la sensualidad es empoderarse, ¿no? Entonces me monto yo en un papel de diva o en un papel de hombre hermoso, súper sensual, de que yo todo lo puedo, pero no es un verdadero empoderamiento, sino que es un empoderamiento desde esa inseguridad y desde ese miedo,
más no un empoderamiento de yo soy, yo valgo, yo estoy aquí, yo encuentro mi centro. Es muy diferente. No sé hasta Camille, ¿cómo analizas tú, por ejemplo, todo ese tema del empoderamiento? Bueno, yo, yo pienso que uno siempre va a encontrar afuera lo que refuerce lo que sea que yo quiero creer, básicamente, ¿no? Entonces, si yo lo que necesito reforzar es que mi cuerpo es válido, que mi cuerpo es valioso, siempre va a haber una manera capitalista de reforzar eso de alguna manera, ¿no? La manera capitalista es la de me pongo pestaña, me arreglo el pelo, me voy a comprarme la ropa de la última moda con la última colorimetría de yo no sé quién y me arreglo, o sea, se basa todo en una, en una cosa superficial, ¿no? Se queda en un aspecto súper superficial. Esto hablando yo como mujer, ¿no? No, los hombres tendrán otros aspectos también, Ay, somos súper pero... vanidosos también. Bueno, yo soy re vanidoso.